La vida puede ser extraña, ¿no crees? Imagínate ser un electricista común y recibir un día una llamada de emergencia de una casa abandonada, una que ha estado vacía por años. ¿Te atreverías a ir? Esa pregunta fue la que resonó en mi mente cuando recibí la primera llamada. Mi nombre es David, y soy electricista en un pequeño barrio de la ciudad. Trabajo día a día reparando cables, instalando luces y resolviendo problemas eléctricos. Sin embargo, nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a descubrir un misterio tan oscuro y perturbador como el que pronto enfrentaría. En un inicio, pensé que era una broma. Las casas abandonadas, con sus ventanas rotas y su aspecto desolado, son un signo claro de que nadie se atreve a entrar. Pero mi curiosidad, ese impulso innato que todos llevamos dentro, me empujó a aceptar el reto. La primera llamada fue de una casa al final de la calle ELM. Me dijeron que las luces parpadeaban de manera extraña, como si quisieran comunicarse. Al llegar, el ambiente me envolvió en una atmósfera tensa y silenciosa. La puerta crujió al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Me adentré con la linterna en mano, sintiendo que los ojos del pasado me observaban desde las sombras. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y no era simplemente un fallo eléctrico. Era un código, un patrón rítmico que encadenaba las luces en un mensaje que no podía ignorar. Al principio, creí que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando apunté la linterna hacia el techo, las luces brillaban con más intensidad, como si me instaran a descifrar su significado. En ese instante, dejé de ser un simple electricista. Me convertí en un mensajero de los olvidados, aquellos que alguna vez habitaron esas paredes y que, por alguna razón, habían dejado su huella en el mundo. A medida que seguía el rayo de luz por la casa, el parpadeo se volvió más frenético, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un código que, de alguna manera, estaba intentando contarme una historia. En la oscuridad de la habitación, pude distinguir un viejo armario que había estado cerrado. Sin pensarlo, lo abrí de golpe y encontré un diario desgastado por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Comencé a leer las últimas palabras escritas por alguien que había vivido ahí, alguien que había estado atrapado en aquel espacio de horror y desasosiego. Contaba sobre sucesos extraños, luces que se encendían solas en la noche, ecos de risas que resonaban en la sala vacía y sombras que danzaban en las esquinas. Aquella escritura me reveló el horror que había envuelto a esa familia, un horror que ni siquiera la muerte pudo apaciguar. La inquietud se apoderó de mí y supe que debía seguir adelante. Al salir de la habitación, la torpeza de mis pasos resonó en el silencio pesado que me rodeaba. Cada puerta que abría parecía gritar al unísono, pidiendo que desenterrara un secreto que había permanecido dormido durante años. Entonces, en el pasillo, las luces comenzaron a jugar de nuevo, parpadeando en un patrón más errático. Mi corazón se aceleró. Estaba convencido de que me estaban guiando a un rincón en particular. Al llegar a una sala al fondo, el parpadeo se convirtió en una repetición desesperada, SOS. La mezcla de adrenalina y terror me hizo temer lo peor. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Quiénes eran las almas que aún vagaban por estos espacios conectados a una realidad en la que no podían escapar? Mientras me acercaba a la ventana cubierta de polvo, me di cuenta de que el exterior no se veía tan desolador como la casa en sí. Aquel suburbio había cambiado, la vida continuaba en las calles, niños que reían, personas que pasaban sin mirar atrás. Sin embargo, dentro de esas cuatro paredes, el tiempo parecía estar detenido, congelado por las consecuencias de elecciones mal tomadas y secretos guardados. Al despejar un poco el polvo, noté que había algo escrito en el vidrio. Con mis dedos, lo limpié con cuidado y allí apareció un nombre, Amelia. Era el nombre de una de las habitantes, la madre de la familia que había desaparecido en circunstancias misteriosas. ¿Acaso su espíritu me estaba llamando? ¿Su sufrimiento aún resonaba en estas paredes?
La atmósfera se tornó pesada y opresiva a medida que me daba cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Mis pasos resonaban en el silencio asfixiante, y en mi mente, las palabras de Amelia seguían resonando. El diario hablaba de una noche fatídica, un momento en el que la familia escuchó susurros provenientes del sótano. Sus hijos habían insistido en no bajar, pero el miedo y la curiosidad empujaron a la madre a susurrarles que todo estaba bien. Al final, solo ella descendió, y las luces comenzaron a parpadear inquietas en la parte superior de la casa, como si quisieran advertirla de lo que estaba por venir. Todo lo que quedaba de su vida era ahora un eco en las paredes de una casa que se negaba a olvidar. Su historia, encerrada en ese diario, se convertía en un rito desgarrado por la justicia. Sin poder resistir la tentación, decidí bajar al sótano. Cada escalón que descendía parecía absorber lo último de mi valentía. El aire se volvió más denso, más frío. Las luces seguían parpadeando, ahora sin ritmo, como si la casa estuviera viva y angustiada. Al llegar al último escalón, el sótano se me presentó como un abismo oscuro, donde la linterna apenas iluminaba las paredes de ladrillo húmedo. Fue entonces cuando escuché un susurro. Un sonido suave, casi inaudible, que parecía provenir de la esquina más alejada. Era un llamado, y en ese momento supe que había fallado. No solo era un electricista más en este mundo, había sido elegido para desenterrar el horror que yacía oculto. Con el corazón en la garganta, avancé hacia el origen del susurro. Al acercarme, las luces empezaron a parpadear con más fuerza, y pude distinguir una pequeña caja en el suelo. La abrí con temor y, dentro, encontré un viejo medallón con la imagen de Amelia y sus hijos. Aquella escena familiar contrastaba con la desolación que me rodeaba. Las risas que una vez llenaron esa casa eran ahora un recuerdo lejano. Mientras sostenía el medallón entre mis manos, un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante, comprendí que había algo más, algo que me superaba. La conexión entre ese medallón y la historia de vida de esa familia era palpable en el aire. No había advertencias o signos que indicaran que el horror estaba por desatarse. El aliento de la casa me envolvía en un abrazo gélido mientras el parpadeo frenético de las luces llegó a un clímax abrumador. Recorrí mis últimas opciones y decidí que no podría marcharme sin entender lo que había pasado. Regresé al diario, y al leerlo con más atención, encontré un pasaje que hablaba de un ritual que podrían haber realizado. Un intento desesperado por invocar energía para salvarse de una presencia oscura que había comenzado a acosarlos. Esas palabras resonaron en mi interior como un eco de advertencia. Una voz me gritaba que debía salir de ahí, pero otra me mantenía firmemente arraigado a la tierra. La batalla entre el deber y el miedo seguía, mientras continuaba repasando mis opciones. Ante la inminente oscuridad que se apoderaba de mi mente, decidí actuar. Me di la vuelta y me dirigí hacia la escalera, pero algo en el aire cambió. La casa, que antes había sido mi hogar de trabajo, ahora se volvió un laberinto de sombras. A cada paso que daba, el aire se tornaba más espeso, y el susurro se convertía en un grito desgarrador. Un pánico indescriptible se apoderó de mí. En mi mente, las luces parpadeaban con el mensaje final: no mires atrás. Cada paso, cada fibra en mi ser me decía que debía salir, pero la necesidad de saber, de entender, me mantenía atado a ese lugar. Finalmente, con una determinación casi sobrenatural, rompí la barrera del miedo y empecé a subir las escaleras. Cuando llegué al último peldaño, el aire se sintió repentinamente claro. Di un respiro profundo y miré hacia atrás una vez más. Las luces, en su último acto de vida, emitieron un parpadeo final y se apagaron. No podía quitarme la sensación de que aún quedaba algo más, algo que nunca podría desentrañar. A medida que salí de la casa, la brisa fresca de la noche me envolvió, y el peso en mi pecho comenzó a disiparse. Regresé a mi camioneta con el medallón y el diario en la mano, con la certeza de que nunca volvería a mirar una casa abandonada de la misma manera.
La historia de Amelia y su familia se convertiría en una parte de mí, un recordatorio de que, en cada lugar olvidado y en cada rincón oscuro, hay voces que claman ser escuchadas. Me di cuenta de que mi trabajo no era solo reparar cables y luces, era una conexión entre el presente y el pasado. Esa noche, cuando llegué a casa, comprendí que hay secretos que no pueden ser desenterrados sin pagar un precio. Y mientras me preparaba para descansar, una pregunta persistía en mi mente: ¿cuántas historias más permanecen ocultas en la penumbra, esperando a que alguien las traiga nuevamente a la luz? Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y, por supuesto, suscribirte al canal. Cada historia tiene una vida propia, y te invito a ser parte de este viaje a través del terror y lo desconocido. Gracias por acompañarme, hasta la próxima.